Bienvenidos de nuevo. Soy su anfitrión favorito y estoy emocionado, como siempre, de compartir con ustedes otro vídeo cargado de chismes, análisis profundo y, por supuesto, mucha diversión. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha encendido las redes sociales y que ha hecho latir nuestros corazones con más fuerza, la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. El título lo dice todo, Halil İbrahim y Esla, ¿más que amigos? La verdad revelada. Preparaos porque hoy vamos a desentrañar los secretos, analizar cada detalle, desmenuzar cada pista y, con suerte, llegar a una conclusión definitiva sobre el verdadero estatus de estos dos bombones de la televisión turca. ¿Hay amor en el aire? ¿O todo es una simple amistad maquillada por la magia de la actuación? Acompáñenme en este viaje y juntos descubriremos la verdad. Pero antes de que nos adentremos en el apasionante mundo del drama turco, quiero hacer un pequeño recordatorio para aquellos que son nuevos por aquí o que aún no han tenido el placer de unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este que tanto amamos. No se pierdan ninguna primicia, ningún análisis, ninguna novedad del emocionante mundo de las series turcas. Un clic al botón de suscribirse, otro a la campanita y serán los primeros en enterarse de todo. Gracias de antemano por ser parte de esta gran familia. Ahora sí, amigos, pongámonos serios y sumergámonos en el meollo del asunto. Para aquellos que no estén familiarizados, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son dos talentosos actores turcos que protagonizan juntos la aclamada serie Emanet, conocida en español como Legacy. Esta serie es un torbellino de emociones, amor apasionado, odios intensos, secretos ocultos y, por supuesto, el drama turco que tanto nos engancha. Pero lo que realmente ha cautivado a los fans, y lo que ha desatado la locura en las redes sociales, es la conexión innegable que existe entre Halil İbrahim y Esla. Desde el primer episodio, la química entre ellos fue palpable. Sus miradas, llenas de complicidad y emoción, parecían traspasar la pantalla. Sus sonrisas, que compartían con una naturalidad asombrosa, nos hacían creer en el amor. Los momentos tiernos, las discusiones apasionadas, los roces accidentales, todo parecía demasiado real, demasiado intenso. Y claro, esto alimentó los rumores y las especulaciones. Los fans, con su instinto de detective, comenzaron a investigar, a analizar cada foto, cada vídeo, a buscar pistas en las redes sociales, y a crear teorías de todo tipo, desde las más románticas hasta las más descabelladas. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Durante la emisión de la serie y aún después de su finalización, hemos sido bombardeados con noticias, rumores y especulaciones sobre su relación. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de noticias jugosas, no se quedaron atrás. Artículos, fotos y vídeos que alimentaban la idea de que entre Halil İbrahim y Esla había algo más que una simple relación laboral comenzaron a inundar las portadas y las redes. Se les ha visto juntos fuera del set en múltiples ocasiones. Han compartido cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseos románticos cogidos de la mano por las calles de Estambul, escapadas a lugares paradisíacos y demostraciones de cariño que para muchos iban más allá de la amistad. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de fans que juraban haberlos visto besándose, abrazándose y comportándose como una pareja enamorada. Los comentarios y los hashtags se multiplicaban, creando un ambiente de expectación y entusiasmo que contagiaba a todos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Son solo rumores infundados, creados por la fantasía de los fans y la necesidad de las revistas del corazón de vender ejemplares. ¿O hay algo de verdad en lo que se dice? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla ni está escrita en piedra. Es difícil, casi imposible, saber la verdad absoluta. Los actores, por razones obvias, rara vez confirman o desmienten este tipo de rumores. Prefieren mantener su vida privada lejos de los focos y proteger su intimidad. Lo que sí podemos hacer, y es lo que vamos a hacer hoy, es analizar las pruebas que tenemos a nuestro alcance. Y amigos, las pruebas son muchas y variadas. Comencemos por lo más evidente, la química innegable que irradian en la pantalla. La intensidad de sus escenas juntos es asombrosa. La forma en que se miran a los ojos, la conexión que establecen, la pasión que transmiten. Todo eso crea una atmósfera de romance y complicidad que es difícil, si no imposible, ignorar. En las escenas románticas, la tensión sexual entre ellos es palpable. Sus miradas se cruzan, sus manos se entrelazan,
y el ambiente se carga de una electricidad que traspasa la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. Ese besos, aunque guionizados, parecen genuinos, llenos de deseo y afecto. La forma en que se tocan, la suavidad con la que se acarician, la complicidad que demuestran, todo sugiere una conexión emocional que va más allá de la mera actuación. Pero claro, muchos dirán, es actuación. Son actores profesionales que saben fingir. Y por supuesto, es cierto que son actores profesionales. Han estudiado, se han preparado, y saben cómo interpretar un papel a la perfección. Pero, ¿es posible fingir esa química? ¿Es posible recrear esa conexión emocional, esa intimidad, sin sentir algo el uno por el otro? Yo personalmente creo que no, o al menos no siempre. Hay algo en la mirada, en la sonrisa, en el tono de voz, en la forma de moverse, que delata las verdaderas emociones. Y en el caso de Halil Ibrahim y Esla, esas emociones parecen ser muy intensas, muy profundas. Ahora bien, fuera de la pantalla, las pistas son aún más reveladoras. Como ya mencioné, se les ha visto juntos en múltiples ocasiones. Han sido fotografiados juntos en eventos públicos, en celebraciones privadas y en momentos cotidianos. Han compartido historias en redes sociales, en las que se les ve compartiendo risas, abrazos y gestos de cariño. Han demostrado una cercanía que va más allá de lo profesional, una complicidad que sugiere una relación más íntima. En algunas fotos se les ve muy cercanos, sonrientes y cómplices. Se abrazan con naturalidad, se toman de la mano, se susurran al oído. En otras se les ve compartiendo momentos de ocio como cenas románticas, paseos por la playa o visitas a lugares turísticos. En algunas fotos incluso se les ha visto besándose. Imágenes que, aunque no siempre son claras ni definitivas, alimentan aún más la especulación y el entusiasmo de los fans. Y ojo, porque aquí es donde entran en juego los famosos testigos. Personas que aseguran haberlos visto juntos en lugares románticos, como restaurantes de lujo, playas paradisíacas, parques escondidos o incluso en la intimidad de sus propios hogares. Estas declaraciones, aunque no siempre sean verificables ni estén respaldadas por pruebas irrefutables, alimentan la especulación y hacen que la idea de un romance sea aún más creíble. Los testimonios de los testigos varían en detalle y fiabilidad. Algunos son simples declaraciones de admiradores que los han reconocido en la calle y han captado un momento de cercanía. Otros son más elaborados y describen situaciones concretas, como cenas románticas, paseos nocturnos o incluso besos apasionados. La mayoría de estos testimonios son anónimos, lo que dificulta su verificación, pero no por ello dejan de alimentar la expectación y la curiosidad de los fans. Pero no todos son buenas noticias y pruebas concluyentes. También hay que ser justos y considerar las otras posibilidades. Es posible que simplemente sean muy buenos amigos. Es posible que la cercanía que muestran sea el resultado de la convivencia en el rodaje, de la complicidad que se crea entre los compañeros de trabajo. Es posible que estén utilizando la fama generada por la serie para su beneficio personal y profesional, para aumentar su popularidad y consolidar sus carreras. Es importante recordar que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Pueden elegir mantener su vida personal en secreto, lejos de los focos y de la curiosidad de los medios. Es posible que por respeto a su intimidad, no quieran confirmar ni desmentir los rumores, prefiriendo mantener una postura ambigua que alimente el interés del público. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio, y a veces los rumores y las especulaciones se aprovechan para generar más interés en la serie o en los actores. Las revistas del corazón y los programas de televisión se nutren de este tipo de noticias, creando una narrativa que puede ser real o no, pero que siempre genera conversación y por lo tanto audiencia. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Después de analizar todas las pruebas, de leer todas las declaraciones, de observar cada detalle y de sopesar todas las posibilidades, mi veredicto, mis queridos amigos, es que probablemente sí. Creo que hay algo más que amistad entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Creo que la química que vemos en pantalla es real, y que esa conexión emocional se extiende a sus vidas personales. No puedo afirmar con certeza absoluta que sean pareja, no puedo jurar que estén enamorados y viviendo un romance de ensueño. Pero las pruebas son muy convincentes. La cercanía que muestran, las miradas cómplices, las fotos juntos, los testimonios de los testigos, la complicidad que irradian, todo apunta a una relación más allá de lo profesional.
Si nos guiamos por las evidencias, podríamos decir que hay una alta probabilidad de que Halil Ibrahim y Esla mantengan una relación sentimental. La intensidad de sus actuaciones en la serie Emanet es solo una confirmación más de la conexión que existe entre ellos. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden. Todo eso sugiere una conexión emocional que va más allá de lo que se puede fingir. Pero al final del día, lo importante es que sean felices. Si están juntos, si están enamorados, si han encontrado el amor el uno en el otro, les deseo lo mejor del mundo. Han demostrado ser unos actores talentosos con una química innegable y han conquistado nuestros corazones con su trabajo. Si su relación es real, es algo que solo ellos saben, pero no podemos negar que nos encantaría verlos juntos y felices. Y si no están juntos, si su relación es puramente profesional, les deseo también lo mejor. Han logrado una conexión increíble en pantalla, que nos ha emocionado y nos ha hecho creer en el amor. Han sido capaces de crear una magia que pocos actores logran, y por eso se han ganado nuestro respeto y admiración. Así que amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterioso mundo de Halil Ibrahim y Esla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que son más que amigos? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y escuchar sus teorías. No olviden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, y para no perderse ningún análisis ni ninguna exclusiva. Muchas gracias por ver, por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y hasta la próxima. Besos y abrazos para todos.